Hola a todas y todos. Muchísimas gracias por su presencia. Quiero agradecer a las y los organizadores, al Prolex en particular, a su director y a todo el equipo por esta tercera edición ya de los FEED Webinars 2022. Y bueno, pues la idea es compartirles de manera remota, de manera virtual, algunas reflexiones, algunos datos sobre todo alrededor de la importancia de la internacionalización y dentro de la estrategia de la Universidad de Guadalajara de internacionalización, la importancia que tiene específicamente la política de lenguas y en particular el aprendizaje del inglés. Nos congratula como Universidad de Guadalajara tener la presencia de muchos estudiantes docentes de la Universidad de Guadalajara de distintas instituciones de educación superior en México y también de instituciones de educación superior y otras organizaciones en el extranjero, principalmente estudiantes, docentes, pero también profesionistas o gente vinculada con la innovación educativa y con la enseñanza de las lenguas. Voy a permitirme compartir la pantalla con algunas láminas que preparé para esta ocasión, esperando que pues, estas reflexiones, estos datos, pues detonen alguna discusión en el marco de estos webinars sobre la importancia, pero sobre todo los retos que tenemos como instituciones educativas, como escuelas de idiomas en cuanto al avance del aprendizaje del inglés. Si me permiten compartir la pantalla, entonces. Bueno, lo primero que quisiera reiterar, mencionar, es que, por supuesto, la internacionalización de la educación superior es ya un imperativo, ¿sí? Si bien en los 90, quizás a principios del siglo, era considerada, del siglo XXI, era considerada como una actividad exclusiva o principalmente para las universidades más grandes, más importantes, esto poco a poco ha ido rebasándose y ya todas las universidades prácticamente tienen el imperativo de desarrollar políticas de internacionalización por una razón muy sencilla. Una universidad que no está internacionalizada, que no promueve en sus estudiantes una visión global, intercultural, muy difícilmente puede aspirar a la formación y a la calidad de las y los estudiantes en su desarrollo académico. Las políticas de internacionalización tienen múltiples impactos, como por ejemplo la visibilidad global de las instituciones, que a su vez contribuye a atraer estudiantes, a atraer profesoras, profesores de todo el mundo, y al interior de los países crecientemente los indicadores de internacionalización son importantes para incluso obtener recursos, avanzar en esta competencia, en el mejor sentido de la palabra, que generan de alguna forma los rankings nacionales e internacionales, que incorporan la dimensión internacional como uno de los elementos más importantes. También crecientemente en América Latina, la internacionalización también impacta positivamente o promueve la investigación, las redes globales de investigación, y lo dejé al final porque me quiero hacer un énfasis muy importante en que, reitero, la internacionalización, la visión global es fundamental para hablar de calidad, de excelencia en la enseñanza y en los programas de estudio. Es decir, la visión internacional no es solo un componente más, sino es crecientemente fundamental para dotar a nuestras y nuestros estudiantes con las herramientas para poder no solo desarrollarse positivamente en el ámbito del trabajo, sino en la vida democrática, en la sociedad en general. El aprendizaje, esto parece obvio, pero me parece importante plantear, mencionar algunas reflexiones y algunas cifras un poco más adelante. El aprender un segundo idioma
como el inglés en particular, pero otros, es muy importante en cuestiones de desarrollo económico, de movilidad social, de desarrollo intercultural, de entendimiento, por supuesto, de la diversidad de enfoques y de culturas en el mundo, y también tiene beneficios cognitivos. Es decir, los estudiantes, está esto demostrado en diversos estudios como este de la OCDE, los estudiantes que aprenden un idioma extranjero tienden a ser más creativos, desarrollan mayor nivel de pensamiento crítico y una habilidad un poco más desarrollada para resolver problemas complejos. Digamos que en términos muy llanos, estudiar una segunda, tercera lengua es muy importante en todos los aspectos, tanto económicos, de movilidad social, como cognitivos. Bueno, el idioma inglés en particular, ustedes lo saben, es denominada pues una lengua franca, es el idioma por excelencia para la investigación, para la ciencia, para la diplomacia, etcétera, etcétera. Y esto avanza cada vez más, incluso en países como China. Sí, que hace apenas 20, 30 años, pues tenían un nivel muy bajo en el aprendizaje, la enseñanza del inglés como segunda lengua, y ahora prácticamente son líderes en los artículos publicados en todas las áreas del conocimiento. Es decir, ya superaron los chinos en la publicación de artículos en todas las áreas publicados en inglés. ¿Sí? Entre el 80 y 90% de la ciencia global, ¿sí?, está publicada en el idioma inglés, y China ya es líder en esta materia. Obviamente, los chinos han implementado políticas muy agresivas, muy importantes de aprendizaje del inglés en particular, y sobre todo también incluso para la traducción específica de los artículos publicados en mandarín o algún otro idioma al inglés. Ahora, también, como lo mencionaba hace unos momentos, el aprendizaje de una segunda lengua, en particular del inglés, está asociado con una mejora en la movilidad social y una mejora también por ende, en la obtención de buenos puestos de trabajo en el mercado profesional, digámoslo de esa manera. El 80% de los puestos de trabajo dirigidos a mandos medios y directivos en nuestro país exigen el conocimiento de un segundo idioma, particularmente o generalmente el inglés. Quien comprueba su dominio del idioma inglés, según este estudio de Universia, incrementa en 44%, casi un 50%, la posibilidad de ser contratado por alguna empresa o organización. Y 72% de las y los mexicanos que buscan empleo han mencionado que sienten que están en desventaja por un bajo dominio o un desconocimiento del idioma inglés. Ahora, malas noticias. Nuestro país, por diversas razones históricas, nuestro país ha fracasado, hay que decirlo de manera muy clara, en casi todas las políticas nacionales de promoción e impulso de una segunda lengua, en particular del inglés. Desde los años 70, 80, el país ha impulsado sendos programas de aprendizaje del inglés desde la educación básica hasta la media superior, y por distintas razones no han tenido los resultados esperados. El nivel al día de hoy de dominio del inglés como país es muy bajo, de los más bajos del mundo. No obstante que compartimos 3,000 kilómetros de frontera, que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, donde se intercambian miles de millones de dólares al mes en mercancías, un intercambio comercial, ¿sí? Pero por distintas razones que no vienen al caso explicar en esta ponencia, nos va muy mal. ¿Sí? México ocupa el lugar 92 de 112 países en este English Proficiency Index en el aprendizaje y dominio del inglés. Somos el penúltimo país de América Latina en el aprendizaje del idioma.
Muchos otros países están avanzando de una manera muy importante, muy agresiva, como China, ya lo mencionamos, pero otros más, como propio Argentina, Chile, etcétera. Y en este índice de dominio del inglés hemos perdido posiciones. Es decir, no solo estamos muy bajos, sino que estamos cayendo cada vez más. Países incluso como Afganistán, El Salvador, Honduras, no superan en sus políticas de idiomas. Algo tenemos que hacer como país. Es lo que voy a mencionar más adelante, ya casi al final de la presentación. Las políticas desarrolladas por la Universidad de Guadalajara de alguna forma buscan compensar este déficit que tenemos, pero evidentemente no es suficiente por más esfuerzos que haga una universidad, la UDG como la segunda más grande del país, si no desarrollamos una política mucho más agresiva a nivel nacional. También este bajo nivel de aprendizaje del idioma inglés en particular impacta en muchos aspectos. ¿Sí? Uno de ellos es la movilidad estudiantil, como también un elemento para la internacionalización de la educación superior. Tenemos muy pocos estudiantes entrantes internacionales en nuestro país y también muy pocos salientes. Los principales destinos de nuestros estudiantes mexicanos en movilidad, como verán, son Estados Unidos. Es una buena noticia en ese sentido. La no tan buena es que estos casi 15,000 estudiantes, en su gran mayoría, provienen de familias que desde muy pequeños les inculcaron o invirtieron recursos privados familiares en el aprendizaje del idioma inglés y no de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos que no han tenido esta oportunidad y que los gobiernos tendrían que fomentarlo para que todos tengan un piso mucho más parejo y no se esté reproduciendo solamente el privilegio en quienes ya lo tienen por diversas razones familiares. Quiero detenerme un poco en el caso chino, porque es francamente una historia de éxito dramático en diversos indicadores. ¿Sí? Me enfoco en el tema de la enseñanza, el aprendizaje del inglés, ya lo mencioné hace unos momentos, y ahora en el tema de la movilidad. ¿Sí? China tiene fuera del país, principalmente en universidades ranqueadas en los primeros 50 lugares a nivel mundial, principalmente en universidades norteamericanas, en Estados Unidos de Norteamérica o en Reino Unido, tiene casi 1,000,000 de estudiantes. 1,000,000 de estudiantes que, por supuesto, dominan el idioma inglés porque el sistema educativo chino lo ha promovido en las escuelas, en instituciones, en escuelas pequeñas o muy grandes como el Prolex, pero con mucha inversión de recursos en esta materia. Como ya mencionaba hace un momento, nuestro país tiene apenas 34,000 estudiantes internacionales. Bien, quiero pues cerrar estas reflexiones hablando un poco de la política institucional de lenguas de la Universidad de Guadalajara, que analizando este déficit que preocupada como institución por el ofrecer, promover y hasta cierto punto garantizar un nivel de aprendizaje del inglés, al menos básico, para proveer estas herramientas a las y los estudiantes, pues se diseñó, se impulsó una política muy agresiva, muy exitosa hasta el momento en el aprendizaje de una segunda lengua, particularmente del inglés. Bueno, un poco de historia de esta política institucional de lenguas que en esta etapa vigente pues inició en el 2014 con un diagnóstico. Ustedes quizás lo saben, en la Universidad de Guadalajara, en el examen de admisión, ¿sí? a pregrado, a las licenciaturas, hay una sección en donde las y los estudiantes plantean, ¿sí? o responden qué tanto tienen un dominio del inglés. Hay una pequeña prueba en inglés, no para efectos de definir si entran o no,
es más con efectos de diagnóstico y eso nos permitió saber en qué nivel estamos en las distintas áreas disciplinares y poder hacer un enfoque mucho más específico, sí, un programa mucho más orientado a subsanar estas deficiencias que, como dije hace un rato, se arrastran desde el sistema de educación básica y lo que hace la universidad es tratar de compensarlas. En fin, desde 2015 se implementó un programa fuerte con muchos recursos de certificaciones, de formación docente, el programa de formación para profesores y profesoras que den clases en inglés, no de inglés, y el programa FLIP, ¿sí? Que está enfocado al aprendizaje de una segunda lengua, y más adelante el programa en el 2016, Jobs, que ha sido muy exitoso, el programa también SLAT, Filex, etcétera, etcétera. Y más recientemente, lo que hemos impulsado en esta administración, el programa Connect, y en el nivel medio superior, que le estamos apostando mucho en las TAEs, una TAE en particular, una trayectoria o una sección del aprendizaje en el nivel medio superior que se enfoca a nivel como talleres, ¿sí? En ser global. En fin, hay una historia de éxito iniciada ya desde hace algunos años. ¿Cuáles son las principales acciones que ha tomado la Universidad de Guadalajara en esta política institucional de lenguas? Bueno, pues transitar como objetivo de comunidad bilingüe funcional a un contexto institucional multilingüe, multicultural. ¿Sí? Integrar el perfil profesional de la enseñanza y uso de los idiomas. Muy importante lo que ha impulsado el rector general, doctor Villanueva, aumentar la incidencia desde el sistema de educación superior. Se le está apostando muy fuerte al aprendizaje del inglés desde la media superior, con algunos proyectos como ya las preparatorias bilingües o biculturales. En fin, hay estas 7 estrategias, no me detengo, las pueden ustedes visualizar de manera concreta. Algo importante que mencionaría es en el número 6, fomentar la internacionalización de la del currículum en casa. ¿Por qué? Porque no obstante los recursos que la Universidad de Guadalajara invierte en movilidad internacional para estudiantes y para profesoras y profesores no es suficiente, no hay recursos que te alcancen de recortes presupuestales estatales y federales, se vuelve aún más difícil, pero no obstante, en los tiempos que había recursos para estas actividades, de cualquier manera era insuficiente. ¿Sí? Solo un porcentaje muy bajo de las y los estudiantes tiene acceso a una movilidad internacional, entonces eso en todas las universidades a nivel global hace fundamental que no solo ese 1, 2 o 3% de la matrícula tenga acceso a oportunidades de viajar a otro país, sino promover la reforma de los programas de estudio para que las y los estudiantes tengan la oportunidad de ser biculturales, multiculturales y de tener experiencias conceptuales o incluso con otros estudiantes de internacionalización en casa, en la Universidad de Guadalajara. Con las tecnologías, esto se vuelve cada vez más asequible y más democrático, más masificado. A eso estamos apostando en la Universidad de Guadalajara. ¿Cuáles son las metas, algunas de las metas lingüísticas? Bueno, pues el que en algunos programas, por ejemplo, el 100% de los créditos se desarrollen en inglés, o bien, como en algunos programas ya de licenciatura o de posgrado que tenemos que se imparten 100% en inglés. También los programas bilingües, que son prácticamente la generalidad, donde un porcentaje cercano al 50% de los créditos y de los materiales están en inglés, o bien hacerlo de manera transversal, donde se impulse el denominado el dual language, donde el uso de 2 o varias o más lenguas se lleven a cabo de manera ya transversal, de manera cotidiana en los programas y en las clases. En general, algunos de los datos o de lo que ya hemos logrado en los últimos años,
es que en la parte de educación media superior, en las preparatorias, ya se incorpora, ¿sí? La enseñanza de la lengua extranjera en los 6 ciclos. Es decir, todas y todos nuestros estudiantes en el bachillerato general por competencias ya cuentan con una formación, con clases de inglés. Sí, entonces el 100% de estos estudiantes ya tienen esta formación como obligatoria. Estamos hablando de casi 184,000 estudiantes de media superior. Tenemos el sistema de preparatorias más grande del país, por cierto, y todos y cada uno de ellos ya tienen clases de una segunda lengua. Además, también hay optativas y talleres de chino, mandarín, francés, italiano, alemán, etcétera, etcétera. En educación superior, tenemos ya 22 programas educativos que cuentan con formación curricular, ¿sí? En lengua extranjera durante dos años y con una meta lingüística que es la base del marco común europeo de B1. Algunas cifras de lo que se ha hecho en los últimos años. En la modalidad presencial tenemos casi 44,000 estudiantes beneficiados de este programa intensivo de inglés denominado Jobs en el SEMS y en los centros universitarios. 44,000 estudiantes es una cantidad enorme, es del tamaño de 2 universidades prácticamente, de 20,000 estudiantes, ¿sí? Para una universidad masificada con poco más de 320,000 estudiantes como la universidad, como la UDG, todo tiene que hacerse con una escala, todo tiene que hacerse de manera masiva para tener un impacto. En la modalidad semi-intensiva con apoyo en línea, como como será el futuro de la educación superior y en particular el futuro de la educación de una segunda lengua a través de métodos digitales también. Tenemos casi 24,000 estudiantes beneficiados, ¿sí? Con distintos programas como Connect, como Philex, Celex, CLAP, etcétera, etcétera. Y muy importante lo que se ha impulsado en esta administración en particular es el modelo virtual y o autogestivo, es decir, a través de distintas aplicaciones autogestivas para que las y los estudiantes puedan en sus tiempos, en sus traslados, en sus trayectos, en la noche, en la mañana, en la madrugada, puedan aprender, puedan desarrollar, ejercitar sus habilidades en el segundo idioma. Finalmente, bueno, tenemos una evolución que realmente nos da mucho orgullo, cómo se ha incrementado, sobre todo en el modelo presencial, intensivo, el número de estudiantes, principalmente a través de este programa Jobs. Esto obviamente requiere la inversión de recursos crecientes, de una cantidad de recursos importantes para contratación de profesoras, profesores. El programa Jobs, que ha sido el más exitoso, el más masivo, se hace a través, por cierto, de esta alianza con el Prolex para que sean profesoras y profesores altamente especializados y sobre todo que sea un programa de inmersión total, ¿sí? Prácticamente adicional al aprendizaje que puedan tener las y los estudiantes de forma curricular. Pues aprovecho también para felicitar, agradecer al Prolex por esta alianza y por realmente impulsar y garantizar estos estándares de calidad de innovación académico-pedagógica en el programa Jobs. Además del inglés, tenemos poco más de 12,000 estudiantes en distintos idiomas, principalmente el francés, alemán, italiano, pero también en japonés, y hay un creciente número de estudiantes en chino, mandarín, que eso esperamos que en el futuro se pueda pues incrementar por la importancia creciente que tiene esta cultura y este país en todo el ámbito de la diplomacia y de la economía. Finalmente, termino con algunos retos. Toda estrategia de internacionalización, toda estrategia de desarrollo académico, toda estrategia de aprendizaje del idioma, de enseñanza y aprendizaje de un segundo idioma, se basa en las capacidades de nuestra planta docente.
Sí, tenemos extraordinarios docentes, pero necesitamos tener más, invertir más y acercarles más oportunidades de desarrollo a quienes tanto imparten una clase de un segundo idioma, quienes enseñan una segunda lengua, ¿sí? Como lo hace Prolex y muchas profesoras en la parte curricular en la Universidad de Guadalajara, pero también esta otra parte que es el impartir contenidos en inglés o en otra lengua, es decir, contenidos ya disciplinares en una segunda lengua. En eso tenemos que avanzar en muchas de los acercamientos, acuerdos, convenios que tenemos con universidades internacionales, sobre todo en Europa y en Norteamérica, en Australia. Lo que nos dicen es, está bien, quiero enviar estudiantes, pero ellos no hablan español. Entonces necesitamos que la universidad pues imparta sus clases en inglés y en eso vamos a las clases disciplinares, ¿sí? Ingeniería, biologías, etcétera, en inglés. Y en eso vamos avanzando, pero se requiere redoblar los esfuerzos para que cada vez más de nuestras profesoras y profesores tengan esa capacitación y ese incentivo para impartir su clase en el idioma inglés, que además eso lleva más tiempo de preparación, ¿sí? Es más difícil y eso tiene que ser de alguna u otra manera recompensado. En eso estamos, pero con toda transparencia, franqueza, falta mucho por hacer en nuestro país y en las universidades públicas. Termino que las instituciones de educación superior, por lo que mencioné, sobre todo por este rezago que tenemos nacional, histórico, en el aprendizaje de una segunda lengua, tenemos una situación precaria y tenemos que compensar con programas como los que ya mencioné para que nuestros estudiantes de primer ingreso y en el trayecto que tengan, ya sean los 3 años de preparatoria o los 4 o 5 años de pregrado o licenciatura, puedan egresar ya dominando el inglés en particular, al menos con un B1, B2. Ese es el reto, compensar, pero sí, por falta de recursos, falta de políticas nacionales, estamos en una situación difícil. El aprendizaje del idioma inglés en nuestro país, ya mencioné el English Proficiency Index, estamos muy rezagados, es una de las principales barreras para la cooperación académica. Si queremos ser un polo global de atracción de estudiantes internacionales, que además, por cierto, dejan una derrama económica importante, Reino Unido, Australia en particular, su economía depende en buena parte de la oferta y de recibir estudiantes internacionales en sus universidades. Eso es fundamental, promover de mejor manera el aprendizaje del inglés de manera práctica y hasta pragmática, como lo hace China. Sí, falta mucho por hacer, falta mucho por invertir, pero bueno, el compromiso de la Universidad de Guadalajara ha sido y será con la internacionalización, no obstante el contexto difícil a nivel nacional y global, y me refiero a lo financiero, el compromiso es seguir avanzando en la internacionalización, seguir promoviendo el aprendizaje de una segunda lengua y seguir fortaleciendo programas como Jobs, ¿sí? Y otros en particular, y seguir también promoviendo desde la universidad y a través de esta muy exitosa escuela Prolex, programas, eventos como este, webinars como este, para llamar a la reflexión sobre la importancia de las políticas de internacionalización y de la calidad en las universidades en nuestro país y alrededor del mundo. Les agradezco mucho su atención y les deseo un excelente resto de estos webinars y que sea de todo su provecho. Muchas gracias.